Bueno, mi nombre es Lautaro Daniel Vela, estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional del Comahue y este es mi trabajo para coloquio para la materia de Física 2 con el profesor Mario Lacanal. El título de trabajo es Venturi, lanza de bomberos, y como verán en las imágenes ya podrán tener una idea de qué se trata. Lo que intento es resolver un problema que surge de un problema aún mayor, que son los incendios en la Patagonia o los incendios forestales en general. Yo soy de Golondrinas, Lago Puelo, Chubut, un paraje que queda entre el Bolsón y el Hoyo, y durante los últimos años hemos tenido una cantidad de incendios impresionante. Es más, durante el último mes hubieron 10 intentos de incendios frustrados por los bomberos voluntarios. Pero personalmente este trabajo surgió en el incendio del 9 de marzo del año pasado, 2021, en el que viví el incendio en el patio de mi casa, al igual que muchos vecinos, y tuvimos que combatirlo cara a cara con lo que teníamos en casa, con baldes y con nuestro circuito hidráulico. El problema en específico que tuve fue el siguiente, y el que intento resolver en este trabajo. En las casas se dispone por lo general de un tanque de fuente de agua, de reservorio, que suele ser un tanque australiano o cualquier otro tipo, de una bomba con un caudal y presión específicas, y una manguera cuya sección tiene un área específica. Estos componentes muchas veces no son de incendio, sino que son de riego o de otra cosa en particular, y la gente, cuando está el incendio, los bomberos no dan abasto y no le queda otra que combatirlo con lo que tiene. El problema en específico que tuve fue que mis mangueras, mi bomba que tenía a disposición, no alcanzaban esta distancia L que se ve aquí en el dibujo. Esta distancia L es necesario porque si uno está demasiado cerca del fuego, es tan volátil que puede causar lesiones en el operario, en el combatiente. Es por esto que L es tan importante, y muchas veces me ocurrió a mí mismo que con la manguera que tenía no alcanzaba esta distancia, y el suelo también se vuelve tan inestable y tan caliente que muchas veces ha quemado los pies de la gente. A mí personalmente no me quemó los pies, pero sí se me prendió fuego una zapatilla, por lo que me fue inútil utilizar lo que tenía en casa. Tuve que continuar con baldes. Y en este trabajo voy a intentar enfocarme en la sección final de este circuito hidráulico para diseñar un dispositivo el cual incremente la velocidad de salida del chorro. Este dispositivo es muy similar, se comporta como un Venturi, ya que incrementa la velocidad, y otra cualidad del Venturi es que baja la presión, pero ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y al incrementar la velocidad vamos a poder salvar esta distancia que el operario requiera, y así poder resolver este problema. Luego, a futuro, el que disponga de este diseño va a poder fabricarlo mediante lo que él disponga. Puede ser, yo recomiendo impresión 3D, ya que es hoy en día está al alcance y es algo muy barato. Los equipos de bomberos son muy caros y en la zona es muy difícil conseguirlos, y es por eso que me incentivé a realizar este diseño. Este diseño de Venturi está regido por la ecuación de continuidad. Va a ser la ecuación de gobierno que voy a trabajar a lo largo del trabajo, la cual me dice que al estrellarse la sección, la velocidad va a aumentar para que Q sea constante. Es decir, que Q, al ser constante y al ser igual a la velocidad por el área es el área de la sección final del estrechamiento, y esta es la ecuación que me va a regir y que voy a ir analizando a lo largo del trabajo. Pero antes de avanzar con el diseño, como dije antes, la velocidad cumple un papel crucial, y quiero dejarlo en función de los distintos parámetros geográficos que va a tener el operario, ya que no todos vamos a tener la misma necesidad geográfica. Es decir, por ejemplo, aquí en el dibujo yo tengo una altura h minúscula predeterminada, una altura de h predeterminada que es igual a 0, pero vamos a ir analizando uno por uno.
L dijimos que era la distancia a la línea de fuego, eso ya lo expliqué. Luego tenemos h, que es la altura del punto 2, h minúscula, que es la altura al chorro, al punto donde el chorro está saliendo del dispositivo. Luego tenemos h mayúscula, que es la altura del punto 3, es decir, a dónde llega el chorro, que en este caso en el dibujo es igual a 0, porque llega al piso. Pero el operario podría decir, no, yo quiero una lanza de bombero que llegue arriba de un techo, por ejemplo. Es por eso que quiero tener una función de la velocidad con respecto a esto, según como quiera el operario. Luego tenemos el ángulo, que vamos a ver que a 45 grados cumple la mayor eficiencia. Y para encontrar esta función de velocidad con respecto a estos parámetros, lo que hice fue plantear las ecuaciones de tiro parabólico clásicas de física 1, donde aquí en la primera ecuación interpreto que es todo lo que involucra en el eje X, que se ve en el dibujo, que es L sub 0, que es igual a 0, siempre lo va a ser. La aceleración en el eje X va a ser 0. Aquí aprovecho a decir que no estoy considerando ninguna fuerza externa, ningún rozamiento con el aire o alguna fuerza del viento. Y en la ecuación de abajo, fíjense que puse que h mayúscula era igual a 0 en el dibujo. No la estoy tachando, simplemente estoy mostrando que en el dibujo es igual a 0, pero puede llegar a ser distinta de 0, puede ser 5 metros, lo que el operario quiera. Luego, despejando y operando con las ecuaciones, reemplazando los valores que son 0, llegamos a la siguiente expresión. Ya tenemos una expresión la cual nos involucra los distintos parámetros geográficos que van a ser las necesidades geográficas de cada operario. Si él quiere más distancia, entonces se refleja en la ecuación de la velocidad, o si quiere más altura. Es importante notar la importancia de L y cómo influye en la ecuación, ya que fíjense que está en el numerador y está al cuadrado, y como todo está en raíz cuadrada, luego si yo decido distribuir la raíz, me queda una especie de proporcionalidad. No es muy exacta, pero a lo que me refiero es que si L disminuye, la velocidad disminuye; si L aumenta, la velocidad aumenta, o viceversa. Si la velocidad aumenta, voy a alcanzar más L, más distancia a la línea de fuego. Luego se puede analizar h minúscula. Fíjense que h minúscula está en el denominador, por lo que si incrementa h minúscula, va a disminuir la velocidad. Esto es bastante lógico. Si lo piensan, mientras más alto esté yo para lanzar una distancia horizontal, menos velocidad voy a necesitar para llegar a la línea de fuego. Luego con h mayúscula ocurre al revés, porque tiene un signo negativo en la ecuación. Y también es bastante lógico, porque si yo quiero llegar a una altura mayor, al techo de una casa, voy a necesitar más velocidad que si quiero llegar a una altura 0, a una altura del piso. Y por último tenemos el ángulo a 45 grados, que como les conté, por la naturalidad de la ecuación, tiene su eficiencia en este valor, a los 45 grados, pero el operario, según para lo que necesite, lo va a poder cambiar. Ahora sí que tenemos una función de la velocidad con respecto a estos parámetros geográficos, vamos a pasar al diseño. ¿Y a qué me refiero con el diseño? Me refiero a la sección final, que es al final del estrechamiento, a la sección inicial, que esta va a estar predeterminada o definida por la manguera que cada uno tenga en su casa. Tenemos un radio o un diámetro respectivo de cada una de estas secciones, y tenemos un ángulo que es el que me determina la distancia entre estas dos diámetros, que lo vamos a ir analizando poco a poco. Para obtener una ecuación del diámetro, ahora sí recurro a la ecuación de continuidad, a la ecuación de gobierno de este trabajo, que lo que hago es reemplazar en la velocidad lo que ya había descubierto antes, los parámetros geográficos. Sabiendo que el área en el estrechamiento, el área en la sección más pequeña, es pi por el diámetro chico al cuadrado sobre 4, despejo y me queda la siguiente función.
la cual no es muy agradable a la vista porque tengo muchas variables, L, H, pero fíjense que queda mucho más prolija cuando expreso la velocidad como su notación B corta. Y ustedes se preguntarán, bueno, yo puedo variar L, puedo variar mis parámetros como yo quiera para lanzar la cantidad y la de distancia que yo quiera. Lo cierto es que no, que hay ciertos límites y son los siguientes, que vamos a ir analizando uno por uno, pero quiero darles un pantallazo. El primero es la presión de vapor. Como dije antes, cuando se incrementa la velocidad en un Venturi, lo que ocurre también es que baja la presión. El segundo problema es el ángulo de estrechamiento. Cuando yo tengo un ángulo demasiado brusco ocurren pérdidas con un fenómeno que ya les voy a estar explicando. Y por tercero tenemos la distancia entre el diámetro inicial y final. Estos problemas van a ser resueltos gracias a lo aprendido en el curso de Física 2. Y fíjense, vamos a comenzar con la presión de vapor. Como les mencionaba, aquí tenemos un gráfico de energías. Cuando la energía de velocidad se incrementa, fíjense que la energía de presión disminuye. Y con ello trae algunas energías de pérdidas que las vamos a ir analizando. Cuando la presión disminuye demasiado, lo que puede ocurrir es que mi fluido líquido pase a un estado gaseoso. Es decir, que la presión va a bajar tanto que va a alcanzar la presión de vapor y me va a causar obstrucciones, me va a causar un fluido turbulento y un mal funcionamiento en mi dispositivo. Y para analizarlo, para ver qué se puede hacer con respecto a esto, es inevitable analizar la ecuación de Bernoulli, la cual nos plantea, es muy interesante, nos plantea un estado inicial, una presión inicial y una presión final. Inicial es antes del estrechamiento y final es después del estrechamiento. También tenemos las velocidades inicial y final, las alturas, que estas, al seguir analizándola, vamos a ver que van a ser canceladas porque nosotros no queremos un Venturi que sea demasiado grande, queremos un Venturi que sea manejable, no queremos tener un dispositivo de 2 metros que no lo podamos ni cargar. Y es por esto que decidí sacar de la ecuación esta diferencia de altura y nos queda de la siguiente forma, de la última expresión. Y como mi interés está en que no llegue a la presión de vapor, decidí despejar la presión final, la presión sub 2, y igualarla a la presión de vapor. Pero como la presión de vapor va a ser mi límite y yo no quiero llegar a esa presión, transformé la ecuación en una inecuación dándome un valor mínimo para la presión de vapor. Es decir, toda esta expresión de la izquierda no puede alcanzar el valor de la derecha. Pero así todo, a mí lo que me interesa no es la presión de vapor. Yo no lo puedo dejar como parte del diseño. A mí me interesa algún otro aspecto que lo pueda relacionar con el diseño y con mis necesidades geográficas, como lo es la velocidad, que lo veníamos nombrando desde el principio. Despejo la velocidad, esta vez hay un cambio de signo, esto si lo quieren ver con más detalle está en el informe técnico, y llevo una expresión final. Nuevamente, como la velocidad no me va a interesar en la fabricación del dispositivo, lo que hago es relacionarlo con la ecuación de continuidad, sabiendo que la velocidad es el caudal sobre el área, y así despejando el área también puedo despejar el diámetro y me queda un límite, una inecuación para el diámetro. Nuevamente tenemos una inecuación bastante difícil de comprender, bastante difícil, poco agradable a la vista, pero si nuevamente dejamos expresada la velocidad con su notación de B corta, queda mucho más agradable. Fíjense que es muy similar a lo que a la ecuación que habíamos encontrado antes, que es esta, pero una es una inecuación y otra es una ecuación. Esto se debe al análisis. Fíjense que antes habíamos analizado solamente nuestros parámetros geográficos, es decir, yo podía incrementar la distancia que yo quería, la altura que yo quería, y en la inecuación estamos analizando el diseño, estamos analizando qué puede pasar con las presiones, qué puede pasar con la presión de vapor.
Es por eso que encontramos un límite y va a ser un límite también para el diseño y para la fabricación del mismo. El segundo problema habíamos dicho que era el ángulo de estrechamiento. Este también forma parte de estas energías de pérdidas, porque se forman pérdidas localizadas debido a este cambio de ángulo en la sección tubular, en el segmento tubular. Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto, tuve un error muy importante que quería mostrárselos, porque es muy fácil caer en esta trampa, por así decirlo, ya que quise pensar el fluido como si fuera un conjunto de partículas. Y lo que dije es imaginarme como T1 como una partícula, como una pelota si quieren, que rebota contra el ángulo, contra el estrellamiento y vuelve su recorrido hacia atrás y luego choca con otra partícula. Esto está totalmente mal. Esto quería mostrárselos para mostrarles mi error. Y está mal pensado porque no podemos decir que un fluido newtoniano tiene espacios vacíos o va a haber colisión entre partículas, sino hay que pensarlo como un fluido laminar, como una mecánica del continuo, mejor dicho. Y el problema está en el desprendimiento, en el despegue de la capa límite, cuando se encuentra en esta sección del Venturi. Fíjense que se despega la capa límite, me genera espacios vacíos, los cuales causan baja presión, y esta baja presión nuevamente puede llegar a la presión de vapor, causando burbujas, que luego cuando se reincorporen a la presión normal, van a implosionar causándome pérdidas incluso en el material. Este es un fenómeno que se llama cavitación, esta formación de burbujas que luego implosionan, y es un gran problema para cualquier tipo de diseño de Venturi, y tiene mucho que ver con lo que es el ángulo. ¿Cómo se soluciona? ¿Hay alguna ecuación? Lo cierto es que no hay ninguna ecuación de gobierno para este problema, sino que hay distintas investigaciones, como son las de Venturi, y como hoy en día hay muchos métodos computarizados para contornos de presiones en zonas de cavitación, y analizar cuál es el ángulo más óptimo. Luego de leer varias investigaciones, todos decían que había que tener un ángulo entre 5 a 10 grados, y es por eso que yo decidí definir este ángulo a 8 grados, por una cuestión de hacer un promedio de las investigaciones y porque me pareció el más óptimo, también para resolver el tercer problema, que es la distancia entre el diámetro inicial y final. Esta distancia, como dije antes, es para salvar el problema de no tener un Venturi, un dispositivo que mida 2 metros, que no pueda cargar, que sea ineficiente. Sin embargo, con este ángulo definido, fíjense que la solución es geométrica y es bastante simple. Aquí podemos utilizar la ecuación de la tangente del ángulo igual al opuesto sobre el adyacente, donde el opuesto es el diámetro inicial de mayúscula menos diámetro final sobre 2, y el adyacente sería el que denominé R, que es esta distancia entre diámetro inicial y final. Luego, despejando un poco, ya tengo una ecuación la cual me permite saber esta distancia para luego aplicarla al diseño y a la fabricación. Entonces, en resumen, quería mostrarles las distintas soluciones a estos tres problemas que planteé, que son la presión de vapor. Fíjense que tengo un límite en el diámetro, no puedo tener un diámetro infinitesimalmente chico, entonces poder así lanzar una longitud increíble. Luego el ángulo de estrechamiento, dijimos que causaba cavitaciones y lo resolví dejando un ángulo definido a 8 grados. Y por último la distancia entre diámetro inicial y final, que se resuelve con esto último y dándonos una expresión de esta distancia, la cual denominé R, que luego la vamos a poder volcar a un programa, una interfaz en la cual el operario, la persona que quiera fabricar este dispositivo, simplemente utilice estas bases para poder determinar cómo va a tener que ser su dispositivo. Es decir, aquí está marcado, el de arriba es el GeoGebra, es bastante interactivo. Fíjense que
incluso me da un dibujo en 2D de lo que sería este Venturi, lo que sería esta lanza. Y el de abajo es el Excel, que decidí volcarlo también ahí porque sé que no todo el mundo tiene GeoGebra y hay gente que se siente más cómoda con el Excel. Acá quería mostrarles un poco cómo funciona cada uno. Fíjense que con estos deslizadores cada uno puede elegir, ahí estoy variando el diámetro inicial porque es el diámetro de la manguera, puede variar cuánto quiere lanzar, que es L, y es muy interactivo. Fíjense que apenas deslizo esta variable, se va transformando el diseño según el requerimiento que tenga cada persona. Acá estoy transformando todo para un caso muy similar al del dibujo. Fíjense, ángulo 45 grados, de distancia de 1 metro de altura de h minúscula. Pero fíjense qué pasa cuando yo decido variar de tal forma que llegue hasta esta franja celeste. Esta franja azul celeste me indica que es el límite. Yo no puedo decir puedo hacer este Venturi una vez que llega a este diámetro. Esa franja azul me indica que ya estoy en el límite y mi Venturi no va a ser funcional. Voy a tener problemas de turbulencia, problemas de presión de vapor o de cavitación. Y eso es lo que le quería mostrar de GeoGebra. Después, la ventaja que tiene GeoGebra es que también acá a la izquierda te va indicando el diámetro exacto, incluso te indica la velocidad, te indica el diámetro mínimo que puede alcanzar. Pero lo que no tiene, que sí tiene el Excel, es lo siguiente. Yo puedo elegir, por ejemplo, la altura, los parámetros geográficos que yo quiera, y el Excel me va a decir si es posible. Aquí a la derecha, fíjense, va a decir es posible o no es posible fabricar este dispositivo. Pero si yo, por ejemplo, exagerando, decido poner quiero lanzar 400 metros de distancia, me va a alargar que no es posible. Estamos en un caso que no es posible. Y bueno, finalmente quería mostrarles mi puesta en práctica, porque esto no solamente, además de ser un trabajo para coloquio, es un trabajo el cual me ayudó a mí y a mi familia, y espero que pueda ayudar a mucha más gente. Voy a mostrarles lo que pude diseñar con estos programas y cómo funciona. Fíjense, acá pongo la distancia que yo quería alcanzar. Yo no alcanzaba, con lo que tenía no alcanzaba ni 1,5 metros. Puse el diámetro de mi manguera, el caudal de mi bomba, la presión, y todo está elegido de forma tal que puse, por ejemplo, la presión puse el mínimo que viene en las bombas de fábrica, el caudal igual, y los deslizadores tienen esos mínimos y esos máximos, pasados incluso de lo que viene de fábrica. Luego lo que hice fue mandarlo a un diseñador 3D, el cual usó este programa que se llama Fusion 360, y finalmente pasando por un slicer que se llama un laminador, se generó un archivo el cual se mandó a imprimir en 3D. Tardó unas 4 horas y 15 minutos alrededor. Fíjense, eso era lo que yo tenía a disposición. Tiene un caudal importante porque es de succión, pero fíjense el alcance que tiene apenas 1 metro, 1,5 metros, y con el dispositivo nuevo, que es muy fácil de colocar, es un diseño bastante básico. Después el diseñador se puede explayar haciendo algún dispositivo de sujeción o intercambio incluso de diámetro final. Fíjense la diferencia. Pasé de lanzar, yo pedí que lanzara 8 metros, bastante acertado, está lanzando 8 metros, no hay tanto viento igual. Y fíjense cómo cambió, con simplemente un diseño con una fabricación de un costo muy bajo. Es algo que la gente podría hacer con estos
el Excel, con el GeoGebra y con la confiabilidad de que fue estudiado con lo aprendido en Física 2, en la carrera de Ingeniería Mecánica, y poder llevarlo a cabo. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si hay dudas me las pueden consultar. Y espero que esto pueda ser útil. Sé que hoy en día hay incendios en el norte del país. E incluso no sé si ya se calmó el del lago Martín, que no está muy público. Y hay mucha gente la cual no dispone de estas herramientas.